Esta semana vamos a estar hablando de cristianismos perdidos, aunque para los ateos todos los cristianos están perdidos. Pero vamos a hablar básicamente de los cristianismos de antiguos. Si quieres, Kirkin, arranca con la cuestión del tema. El tema, bueno, a mí me parece bien interesante. Es fascinante realmente, ¿no? El asunto es de que la gente hoy en día tiene una idea de lo que es el cristianismo. La idea central, o sea, lo que se define como cristianismo, es el resultado de los primeros concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. De estos dos concilios ha nacido algo que creo, no estoy muy seguro, yo hace mucho tiempo que no visito iglesias ni cosas así, pero me parece de que, al menos cuando yo era niño, aún se usaba el credo. El credo es... Se sigue usando. Sí, todavía se usa. Es una serie de confesiones de lo que un cristiano debe creer. Y en estas confesiones de lo que un cristiano debe creer están precisamente marcadas las diferencias de los otros cristianismos que no creían exactamente en lo mismo. El credo comienza diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Habían cristianos que no creían en un solo Dios, habían cristianos que creían en dos dioses, y habían algunos incluso que creían en 256, creo que es el número. 365. No, bueno, 365. Sí. Uno para cada día uno para cada día del año. Sí, no, eso tiene que ver con las capas que habían en el cielo y los eones. Bueno, continúo. Dice: creo en un solo Señor Jesucristo, y eso viene porque habían algunos que creían en más Jesucristo, ¿no? Hijo único de Dios, y dice, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y es precisamente en eso de que habían otros cristianos que no creían en que Jesucristo hubiera sido el Hijo de Dios, ni siquiera creían que era Dios, sino que habían algunos que creían que era una persona, otros pensaban de que era un ángel, o sea, tenían diferentes maneras de entender lo que era Jesucristo. Otros pensaban que ni siquiera era humano, que era un espíritu que había venido y que había estado aquí, pero que no era humano. Sí, que era como un fantasma, así que era una visión óptica, o sea, que como un, ¿cómo se dice? Que si vas y tratas... Un holograma como el de un holograma como el que hicieron allá en Coachella. Cuando caminaba en la playa no dejaba huellas en la arena. O sea que la pendejada esta de las huellas en la arena, entonces está jodida. La frase esta que ponen de las huellas en la arena, de que solamente había una. Sí, no, pero además dice, ¿no?, de que por quien todo fue hecho, o sea que Jesucristo había estado según el credo ha estado desde un principio, desde la creación, por así decirlo, ¿no? Sí. Y esa es la idea principal, o sea que Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres estaban desde un principio, o sea que no es que Jesucristo ha venido hace 2000 años, sino de que ya preexistía antes de su misma llegada. Y bueno, esta parte del credo es lo que marca lo que se llama la ortodoxia. La ortodoxia viene en realidad, significa opinión verdadera, es la opinión verdadera, la ortodoxia. Pero desde luego de que no podemos saber si es verdadera, porque esos otros que diferían con ellos, también ellos se creían ortodoxos, ellos creían tener la opinión verdadera, ¿no? Se me ocurre como ahora que todo el mundo tiene la verdad, pero son verdades diferentes. Entonces, a esto que se llama ortodoxia, en realidad es la opinión que ha vencido políticamente, es la que se ha establecido sobre las otras.
y a las otras que han fracasado se les llama herejías, ¿no? Entonces ahí es donde comienza el problema, cuando comienzan a acusarse de herejías, de salirse de la verdad. Es las primeras sectas que se tiene conocimiento, bueno, las primeras herejías que se tiene conocimiento. Esto de las herejías se conoce mediante libros. En realidad, un libro escrito en contra de las herejías por Irineo de Lyon, uno de los primeros apologistas, que escribe a principios del segundo siglo. Este libro se lo puede encontrar en internet, está el libro completo con todas las referencias, ¿no? En español, de paso. En este libro él explica todas las herejías que había en la iglesia, y es por eso de que, digamos, se conocen los detalles de lo que estos pensaban, porque el material que ellos tenían, los libros que los herejes habían escrito, han sido destruidos luego ustedes saben, cuando la ortodoxia católica ha tomado control, ha destruido todo lo que estaba en contra de ellos. Entonces, si no hubieran escrito en contra de los herejes, jamás hubiéramos sabido lo que los herejes pensaban. Y bueno, entre los herejes principales tenemos los herejes que eran los judíos que creían que el cristianismo no era más que la continuación del judaísmo y que tenían que seguir circuncidándose y comiendo kosher y todo eso. Y otros que eran los no judíos, que en realidad vienen de un pensamiento, ¿cómo se dice?, apocalíptico y gnóstico. Entonces, cuando se escribió la historia de la iglesia, no recuerdo quién la escribió, no me acuerdo si era Policarpio. Bueno, uno de los apologistas escribió la historia de la iglesia, y todo lo que se sabía de la iglesia viene de ese libro, ¿no? Pero ese libro está completamente falsificado, porque en ese libro se da a entender de que la idea ortodoxa, es decir, los primeros cristianos ya eran ortodoxos, una cosa que es falso, ¿no? Y hace unos 200 años, 1800 y tantos, hubo un científico, Bauer, que se pasó el trabajo de viajar por toda la zona esta de Asia y Egipto, en todos los pueblos donde se sabía que había cristianismo en el primero y el segundo siglo, a buscar datos sobre qué cristianismos existían, y se encontró con que virtualmente toda la zona esta era hereje. O sea, toda la zona esta, en el África predominaba el gnosticismo, aunque había marcionismo. En Asia predominaba el marcionismo, y es decir, de que en realidad la ortodoxia católica a principios solamente se encontraba en Roma, en la ciudad de Roma. Y precisamente a mí lo que me parece interesante de esto es que al principio, los primeros dos siglos luego de Jesucristo, si es que realmente existió, que eso podemos hablar quizás un poquito más adelante, esta gente, cada uno tenía sus propias ideas, y cada uno pues tenía sus propios libros, y esa es la otra cosa. Ellos estaban derivando su información de los libros, porque los libros no estaban todos en un mismo lugar. Sí. Entonces cada grupo tenía una cierta cantidad de libros y estaban desarrollando su dogma o sus creencias en base a los libros que tenían, pero que eran diferentes a los otros grupos de cristianos. Y entonces en estos dos primeros siglos no había como que un consenso, y no es hasta que ocurren los concilios que entonces se comienza a establecer qué es lo que se cree, cuáles son los libros que se van a utilizar, cuáles no, y todo lo demás. Pero a mí lo que más
más interesante me resulta de todo esto es que, a pesar de que en aquella época, a estos 2 primeros siglos, se tenían todos estos grupos que creían cosas diferentes, y se trató de hacer un grupo que fuera uniforme y que creyera en las mismas cosas, todavía 2000 años más tarde estamos en la misma. Porque los grupos cristianos de ahora creen en un montón de cosas que no tienen conexión con las cosas que creen otros grupos de cristianos. Y entonces trataron de unificar la cosa, pero no se dieron cuenta de que estaban unificando, pero que todavía estamos en las mismas, todavía estamos discutiendo y peleando sobre quién tiene la razón, quién no tiene la razón, y cuáles son los dogmas que cada grupo cree. No, pero ahí viene lo interesante, Manolo. Lo que pasa es de que ahora existe una diversidad increíble de cristianismos, también de sectas cristianas. Pero una gran mayoría, yo te digo un 90%, tal vez más, mantienen el dogma central ortodoxo. Es decir, los bautistas, adventistas, metodistas, luteranos, católicos, ortodoxos, coptos, todos los cristianismos que existen hoy en día mantienen la base ortodoxa, lo que te decía del credo de Nicea. Sí. Eso se mantiene, esa es la parte central. Han aparecido grupos que están tratando de retomar algunas de las herejías. Por ejemplo, los arianistas, que son los que decían que Jesucristo no era un superhombre, no era un dios, sino que era un hombre justo, que luego Dios lo ha adaptado, o lo ha adoptado para que sea su hijo. Estos aparecen en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han tomado ese tipo de herejía. Pero digamos, son grupos pequeños en relación a la gran mayoría. El pensamiento ortodoxo se ha mantenido. Los otros cristianismos han desaparecido. Y algunos han desaparecido para siempre. O sea, los ebionitas, todos esos ya no existen. O sea, se los conoce por historia. Perdona que te interrumpa, Kierkegaard. Ahora hay una nueva corriente, no sé cuán nueva es, pero desde luego yo no la conocía desde más que hace pues unos meses o un año, que son Jews for Jesus, judíos por Jesús, sí. o sea, o judíos con Jesús. O sea que... Ellos llevan años, yo los conozco pues desde el año 98, 99 empecé a oír hablar de ellos ya. Y no sé lo que llevarían de antes. Vendría a retomar un poco esa corriente de la que hablabas tú antes, de los que decían que había que seguir comiendo kosher, que había que seguir circuncidándose, que al fin y al cabo Jesucristo era judío y que su doctrina era judía. Sí. Aunque no estaría tan seguro que eran lo mismo, porque estos judíos en realidad vienen de esa cuestión apocalíptica. O sea, que ellos pensaban de que estaban viviendo los últimos días, ya entonces. O sea, Jesucristo dijo de que no pasaría esa generación antes de que venga. Ellos habían esperado por un Mesías que los iba a liberar, y los iba a liberar políticamente de los romanos en realidad. Entonces, ellos tenían esa idea. Y estos judíos eran, ¿cómo te diría? Bastante cesados. O sea, si tú querías convertirte a esa secta, primero tenías que convertirte al judaísmo. Uh-huh. Pero los otros judíos, que entonces eran los fariseos, saduceos, es decir, la comunidad judía, los mantenía separados. O sea, no los consideraba herejes, ¿no? Sí. Aquí el grupo de Jews for Jesus está bien fuerte. Es un grupo que ahora se sale a cada rato en televisión hablando. O sea que parece que están tomando fuerza. Y aquí a mí no me sorprende porque los judíos y los cristianos pues siempre han estado en un frente común cuando se trata de asuntos como legislación y todo lo demás. Una cosa que digamos es interesante es esta cuestión del marcionismo, que digamos ha sido la corriente fuerte del cristianismo primitivo en la zona de Asia, lo que ahora es
Siria, Turquía y Líbano, toda esa región, porque este movimiento en realidad es el primer movimiento que se ha liberado del judaísmo, y es uno de los movimientos que aún encuentras cristianos que no están metidos dentro de su doctrina, que tienen ideas marcionistas. La veíamos ¿cómo se llama? Rosa, ¿no? La otra vez nos vino a visitar en el grupo de Facebook. Ella tenía ese tipo de ideas, es decir, negar completamente el Antiguo Testamento, como que si el Antiguo Testamento no existiera. Eso es una cosa que ya ha pasado, solamente tomar el Nuevo Testamento. Los marcionistas tenían la idea de que en realidad habían dos dioses: el dios judío, sí, que es medio cabrón, ¿no? medio y que el padre de Jesucristo era otro Dios, el Dios bueno, que sí, estaba comprándole al Dios judío el dominio de la humanidad, porque el Dios judío creó el mundo, entonces él estaba comprando mediante el sacrificio de Jesucristo. Pero fíjate, Kirky, a mí me resulta interesante, y en uno de los videos de la serie de conferencias que tú nos enviaste, estaba mencionando sobre la frase cuando Jesucristo dice que él no vino a eliminar la ley anterior, que se refería a la cuestión del Viejo Testamento. Sí, precisamente, pero ese es el Evangelio de Mateo. Lo que sí pasa, los marcionistas, eso ha sido lo que han brindado al cristianismo moderno. Los marcionistas han creado el Nuevo Testamento. Bueno, en realidad lo que ellos han hecho, lo que Marción ha hecho, ¿no? O Marción o sus seguidores, ha sido crear un documento canónico. Como ellos decían, el Dios de los judíos no nos sirve a los judíos, nosotros necesitamos nuestra propia escritura sagrada. Entonces agarraron y hicieron un evangelio, al que se llamaba el Evangelio solamente. Y tomaron las cartas de Pablo, porque eran bien paulistas, ¿no? Tomaron las cartas de Pablo, son 10 cartas, porque en realidad en la Biblia existen 14 cartas, pero una de las cartas es completamente falsa, la carta de los Hebreos, y las otras 3 son muy posteriores, o sea, son del siglo III. Entonces tomaron esas cartas de San Pablo, que era la apostólica, y los evangelios, y ese era su Nuevo Testamento. Entonces los ortodoxos tomaron esa idea y en realidad agarraron el evangelio que tenían, le aumentaron cosas, le aumentaron 2 capítulos contando el nacimiento de Jesús, y le aumentaron un montón de otros pequeños detalles, y lo llamaron el Evangelio de Lucas. Y luego aumentaron los otros 3 evangelios más y le pusieron más cartas, es decir, crearon el Nuevo Testamento como lo conocemos ahora, más o menos. Porque, bueno, en realidad creo que el Nuevo Testamento lo comparten casi todas las sectas, todos los grupos cristianos, a excepción de los coptos. Los coptos tienen más libros, tienen unos 4 o 5 libros más en el Nuevo Testamento. Los coptos tienen una Biblia tremenda, es grandota su Biblia, tienen 88 libros. Los evangélicos tienen 67, creo. Los católicos tienen 75, una cosa así. O sea que hay diferencia en la cantidad de libros que se toman, porque los evangélicos toman el Antiguo Testamento hebreo, mientras que los católicos y los ortodoxos han tomado el antiguo evangelio, el Antiguo Testamento. Traducido al griego. La diferencia es de que el hebreo era el que usaban en Israel, en Jerusalén, pero muchos judíos vivían fuera de Jerusalén y ellos tomaron esas escrituras y lo tradujeron al griego. Y bueno, los católicos después lo tradujeron eso también al latín. Esa es la Vulgata, ¿no? O sea que, digamos, tienen diferentes tradiciones según en qué lugar está. Los coptos lo tienen en copto. Copto era un lenguaje egipcio basado en el griego también, ¿no?
O sea que hay digamos, una cuestión bien dispar en eso de las Biblias. Pero lo interesante es eso, de que si no hubieran sido los marcionistas, a los ortodoxos jamás se les hubiera ocurrido tener el Nuevo Testamento. Porque lo que hacían los cristianos ortodoxos, proto-ortodoxos, digamos, antes del Concilio de Nicea, era leer el Antiguo Testamento e interpretarlo como si fueran profecías para lo de Jesucristo, ¿no? Sí. Y bueno, o sea, si ves, si lees a Brodie, alguna vez les hablé de Brodie, ese cura dominicano irlandés que salió últimamente con que ya no cree en la existencia de Jesucristo histórico, ¿no? Sí. Él tiene un libro bastante bueno en el que muestra el Evangelio de Marcos, es el primer evangelio, el evangelio más antiguo, en el que muestra que todos los cuentos, todas las historias que están ahí están tomadas del Antiguo Testamento, ¿no? A excepción de unas cuantas que están tomadas de la Ilíada y la Odisea. Fíjate, Kirkin, eso es interesante que tú lo menciones, porque las personas que son cristianas, yo he tenido discusiones de esas que Blanca considera aburridas con cristianos, en donde ellos me han dicho que una de las pruebas de que la Biblia es un libro que es inspirado por Dios y que es un libro sagrado, es todas las profecías que se mencionan en el Viejo Testamento y que se menciona que ocurrieron en el Nuevo Testamento. Sin embargo, estas personas no se dan cuenta del origen de los libros de la Biblia y toda esta historia que obviamente, si tú tienes un libro en donde tú sabes lo que va a pasar y haces otro libro diciendo qué pasó, pues obviamente va a cuadrar y vas a creer que tienes una profecía que se realizó, pero que realmente no pues, ya tú lo sabías, tenías la información de antemano. Voy a decir, digamos, los salmos eran cantos. ¿Cómo se usaban esos salmos? Bueno, una gran parte eran para que los cante el rey, pero en realidad la gente tenía algún problema familiar, económico y qué sé yo, iba al templo y le pagaban una cantidad de dinero a unos cantantes que estaban en el templo para que se los cante algún salmo, y él les contaba: tengo este problema o este otro problema, o quiero agradecer a Dios por tal o tal otra cosa, y ellos agarraban los libros, los salmos estos, y siempre había alguna canción que más o menos se adaptaba, porque son canciones que se pueden adaptar a cualquier cosa. Uno de los salmos, el Salmo 22, si no me equivoco, es la muerte de Jesucristo en la cruz. Es copia exacta de ese salmo. Y yo digo, si este Marcos hubiera visto la muerte de Jesucristo, no podía contar con sus propias palabras. ¿Por qué ir a copiar del salmo? Y ni siquiera del salmo original escrito en hebreo, sino del salmo traducido al griego, porque es decir, no tiene sentido. No tiene sentido. Sí. Y de este relato de la crucifixión vienen los relatos de los otros evangelios. Todos el evangelio de Mateo y de Lucas son copias de lo que está en Marcos. En realidad Mateo tiene exactamente todo lo que tiene Marcos, más otras cosas. Entonces, Marcos ha aumentado. Y el de Lucas tiene el 60% de lo que viene de Marcos. Y son copias, o sea que digamos son los tres evangelios que se llaman sinópticos, porque ahí realmente se parece que Jesucristo... Porque llamarlos plagios era muy feo. No, pero es que Jesucristo plagios actúa de una determinada manera. En cambio, si ves el otro evangelio, el evangelio de Juan, Jesucristo es completamente diferente, no se parece en nada al otro Jesucristo. Parece una persona diferente. Sí, no, pero es que en el evangelio de Juan, no solo Jesucristo, sino todos los personajes que aparecen actúan de la misma manera, o sea, de que se nota que es un autor que está escribiendo a todos sus personajes de la misma forma. Sí, pero lo que yo a mí me resulta increíble es que las personas que siguen
esta religión. Las personas que se hacen llamar cristianos no tienen ni puta idea de la historia ni de dónde se originó nada. Yo he hecho el comentario, el cuento de que yo hablé con una persona en un momento dado, que él es bautista del sur, Southern Baptist aquí, y yo le pregunté que de dónde sale su religión y me dijo que de Jesucristo. Yo le dije, pero ¿de dónde? O sea, la religión como se conoce actualmente, antes de ser protestante, era católica, y él me dijo que no, que su religión venía directamente desde Jesucristo, que no tenía nada que ver con la Iglesia Católica. Y las personas no conocen su historia. Entonces tú le preguntas, por ejemplo, a un cristiano hoy día, tú le preguntas, toma los 4 evangelios, pónmelos en el orden en que se escribieron, y la persona no te sabe decir cuál es primero y cuál es después. Pero porque no solo no lo saben, es que tampoco les importa lo más mínimo. Claro, es que es todavía peor. Yo, discutiendo con un católico, tuve el momento estos de flash que te quedas como diciendo, de verdad acaba de decir lo que me ha dicho, que me dijo directamente que el catolicismo no tiene ninguna relación con la Biblia. Que sí, que como puesta en escena, o no recuerdo las palabras exactas, pero vamos, me vino a decir como trasfondo general, vale, sí, pero que el catolicismo no tiene por qué sacar nada concreto de la Biblia. Y dices, bueno, entonces, ¿en qué estás basando todo esto? Si me estás diciendo que todos los personajes son buenos, son útiles para tu religión, todos los que salen allí, que los hechos que se relatan son correctos desde el punto de vista de tu religión, y me dices que eso no tiene nada que ver, o sea, me dejó de lo que digo. Bueno, en realidad los católicos no la toman la Biblia de la misma manera que los evangélicos o los protestantes. Los católicos tienen una forma mucho más simbólica de tomar las cosas, no lo toman literal. O sea, para los católicos, digamos, la cuestión de Adán y Eva es claramente un mito, o sea, que son mitos tipo parábolas, leyendas. Saben que, digamos, no es una cuestión histórica, sino que... Y además de eso, ellos también tienen informaciones de otros lugares, porque, o sea, el Papa, por ejemplo, puede decir cosas que pueden ser parte de lo que es el dogma, pero que sin embargo no están directamente relacionados con la Biblia. Claro, o sea que ellos toman información de la Biblia, pero también toman información de otros lugares. Sí, de la tradición y todo eso. Lo que yo les quería hablar en realidad de esto es una de las cosas que realmente me ha fascinado, porque la primera vez que he escuchado sobre esto me ha dejado completamente de punto, y es sobre el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el gnosticismo tiene una mitología que es completamente diferente. Como decía, había alguna variante del gnosticismo que tenía 364 dioses, ¿no? Sí. La cuestión del gnosticismo es de que en realidad ellos pensaban de que a un principio todo era bueno y Dios era todo, ¿no? O sea, lo llaman el todo, el pleroma, ¿no? Por alguna causa de todo ese pleroma se le separa una parte que se llama Sofía, que es la sabiduría, y anda perdida tratando de buscar el pleroma por ahí, ¿no? De esta Sofía, por una cuestión que llaman la pasión y no sé qué cosas, sale el demiurgo, que en realidad es el dios que llega a formar la tierra, y es parte de la maldad, o sea que es el que crea la materia, porque ellos hacen la comparación, el espíritu es lo bueno, la materia es lo malo, son bien dualistas. Entonces este demiurgo crea la materia, crea al hombre, la mujer y qué sé yo, y Sofía logra meter dentro de los hombres, ¿cómo se dicen? Chispas de vida, o sea, partes de ella misma, para que ellos traten de buscar volver al pleno, volver a Dios. Y bueno, o sea, de que el gnosticismo era una religión cerrada, es decir, no todos entraban. Es una religión que está hecha para personas que piensan de que lo que pasa en este mundo no es lo correcto, que algo está mal, que se sienten mal. No sé si han visto el Matrix.
Es como en el Matrix, que todos viven en una ilusión, en una falsedad, pero hay algunos que se dan cuenta y vienen estos profetas y qué sé yo, y les hacen despertar, ¿no? Esa es la idea que tenían los gnósticos. Y ellos pensaban, ¿no?, de que Jesucristo en realidad es un eón, uno de esos dioses que toma cargo de es decir, son separatistas, piensan de que Jesucristo como persona era una persona, pero viene el espíritu y como que entra dentro de él durante el tiempo ese de su... En el bautizo, cuando lo están bautizando, ahí baja el espíritu, entra, y luego de eso Jesucristo sale, hace milagros y todo eso, y al final cuando lo están crucificando, a último momento, se sale, lo deja morir al hombre, es decir, el mismo Dios no muere, ¿no? Sí. Y digamos, toda esa mitología que es algo completamente desenchufante cuando uno lo escucha, porque dice, eso viene del judaísmo, si los judíos eran monoteístas y bueno, o sea, de que según ellos el Dios también que está creando el mundo es el demiurgo, que es la maldad, o sea, que el mundo material es malo. Y existen tres clases de personas: las personas que son los gnósticos, o sea, que son los que tienen la chispa de la vida, son los que tienen el chance de salvarse. Salvarse quiere decir volver al pleroma, o sea, cuando se mueran, como ellos han adquirido el conocimiento, el gnosis, vuelven al pleroma, o sea, vuelven a integrarse a Dios, al Dios grande, ¿no? Mientras que hay otros que son, les llaman psicos, que tienen algún chance, pero que no están preparados todavía, o sea, que no llegan a mucho, y para eso les dejan el cristianismo usual, ¿no? Y hay otros que son animales, con esos no hay chance. Es cuando se mueran, muertos están. Y bueno. Entonces, una pregunta que no sé si sepas o no sepas la contestación, pero ¿qué elementos de estos gnósticos tomó, y no sé si lo conoces, el nuevo movimiento gnóstico que se originó con Samael en Colombia? No sé, ¿sabes quién es Samael? No lo conozco. Okay, bueno, Samael Aunbeor es el nombre de él, pero es un seudónimo que él utilizaba él. Su nombre me parece que era Víctor Manuel Gómez. Él fundó un nuevo movimiento gnóstico o un movimiento neognóstico, en donde tomaba elementos de esto, pero no sé exactamente cuántos elementos de estos. En el gnosticismo era básicamente un sistema de pensamiento donde se utilizaba religión, astrología, parapsicología y todo este tipo de cosas, pero que además se incluía aspectos del cristianismo, de los primeros 3-4 siglos del cristianismo, pero no sé exactamente cuáles eran los aspectos. Hay un movimiento neognóstico que conozco, ¿cómo se llaman? Los eones. Hay un tipo que se hace llamar Abraxas, es un norteamericano. Sí. Pero de ellos lo que yo he escuchado ha sido algún podcast en el que hablaban de George Harrison y no sé qué cosas, ¿no? Yo lo que conozco de los gnósticos estos lo conozco por un compañero que fue miembro de los gnósticos, pero pues él dice que en un momento dado le dijeron que no podía tener sexo, que ellos tenían que ser célibes, y entonces mi amigo salió corriendo. Mi amigo salió corriendo del grupo, sí, definitivamente. El asunto ellos eran totalmente castos, no podían tener nada de sexo. Si tienes la chispa esta, que para alcanzar el conocimiento tienes que abandonar completamente el mundo material, o sea, tienes que vivir espiritualmente, es más espiritual que material. Y ahí viene el asunto, o sea, de que si tienes la chispa y fracasas, o sea, que si no consigues morir así, no consigues adquirir el conocimiento, como llaman ellos el gnosis, entonces cuando te mueres
esa chispa. O sea, tu cuerpo muerto está, pero la chispa, el león que tiene es lo que va a volver al pleroma, se reencarna en otra persona. Pues este hombre Samael o sea, tiene montones de libros, tiene una organización que está prácticamente en todos los países de Centro y Sudamérica y estaba a los niveles de otros maestros como, qué sé yo, Eliphas Levi, Madame Blavatsky, Gurdjieff y toda esta gente que eran personas que son súper conocidas en la cuestión del esoterismo. No los conozco, o sea, de que la verdad es de que de los gnósticos modernos, yo alguna vez los vi discutir en un programa de televisión contra evangélicos y me parecieron más bobos. Bueno, además de que es medio absurdo, porque se supone de que el conocimiento que adquieren no lo pueden dar o sea, lo dice la Biblia, que no le den las perlas a los cerdos, una cosa así. Y no puedes dar el conocimiento a quien no lo merece. Sí, mira lo que dice, estoy buscando aquí sobre Samael, las cosas que dice sobre la castidad. Y él dice, él que escribió un libro que se llama El matrimonio perfecto, en donde tiene, yo no sé cuán perfecto es un matrimonio si ni siquiera puedes tener sexo con la esposa, pero bueno. Pero una de las citas que dice aquí, que aparecen en Wikipedia, sobre este libro, dice: si los hombres supieran lo que van a perder cuando van a eyacular, en lugar de ir riendo, irían llorando. Entonces dijo Jesús: las multitudes no pueden ver el superhombre. El superhombre se hace invisible para las multitudes. Nicodemo no entendió nada de esto y respondiendo dijo: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Realmente Nicodemo conocía las Sagradas Escrituras porque era un rabí, pero no conocía la magia sexual porque Nicodemo no era iniciado. Jesús practicó magia sexual con una vestal de la pirámide de Kefén y así nació. Y fue como él se preparó para encarnar al Cristo. Así fue como pudo encarnar al Cristo en el Jordán. Y por ahí tiene otro montón de citas más sobre ese libro. Y el tipo era un tremendo, como dicen en Twitter con el hashtag tremendo ser humano. No, me hace recuerdo del libro este que se llama Los Hechos de Pablo, de San Pablo. Sí. Es uno de los libros apócrifos gnósticos en el que cuenta las aventuras de Pablo, ¿no? Que va predicando por aquí y por allá, y en un pueblito logra convertir a una mujer que era pudiente, de una familia de la nobleza. Sí. Y bueno, luego de convertirse, la mujer obviamente se niega a tener sexo con su marido. Su marido se enfada tanto que lo hace arrestar a San Pablo y lo iban a matar, no estaba en la cárcel y todo eso. Y bueno, viene un ángel, lo salva, pero ahí viene cuando el asunto se convierte se pone a joder con el sexo, hasta ahí llega la cosa. Hasta ahí llega la creencia de la gente, cuando empiezan a limitar la cosa. Es precisamente, tal vez por eso que los gnósticos de la antigüedad han desaparecido, aunque yo pienso que más ha sido... cualquiera desaparece si no tienen hijos. No, pero la cuestión esta de la persecución que han tenido dentro de la iglesia, porque se supone que los gnósticos al final estaban como grupos secretos dentro de las iglesias ortodoxas. Es decir, que ya no se animaban a salir públicamente diciendo que son gnósticos, sino que se hacían pasar como cristianos, pero tenían sus reuniones secretas, o sea, así tipo... cualquiera le coge repelillo a hablar de que son gnósticos. Yo creo que, fíjate, Kierkegaard, lo que podemos hacer es que, como quizás podemos seguir hablando del tema por muchísimo tiempo, y ya estamos llegando casi al final, lo que podemos hacer es que entonces lo dejamos, seguimos hablando la semana que viene de esto,